Bien, saludos amigos de BPI TV, hacemos este nuevo contacto en vivo, esta vez desde la sede del partido Voluntad Popular, donde el día de hoy el diputado Juan Andrés Mejía se va a pronunciar sobre este anuncio de convertibilidad hecho por el Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Juan Andrés Mejía. Bueno, muy buenos días, agradecido con los medios de comunicación por su presencia el día de hoy. Venimos a fijar postura sobre las recientes medidas económicas que forman parte de todo un conjunto de leyes y de decretos que nosotros hemos denominado como el paquetazo de Maduro, paquetazo que no termina, paquetazo que va a continuar y que ya la población empieza a ver sus primeros efectos, lamentablemente, y como lo habíamos predecido, efectos negativos, todos y cada uno de ellos. El día viernes fue publicada la Gaceta 6405, Gaceta extraordinaria, en donde se habla de un nuevo régimen cambiario que se autodenomina como de libre convertibilidad, pero en realidad, una vez que pudimos tener acceso a la Gaceta oficial y leer el contenido de la misma, hemos constatado que realmente no hay ningún cambio significativo en lo que venía ocurriendo hasta este momento. Hablan, la página del Banco Central de Venezuela titula Nuevas reglas de juego. Bueno, hoy venimos a decirle que las nuevas reglas de juego son las mismas reglas del juego. Las mismas reglas de juego que nos han traído hasta esta crisis en la que estamos viviendo, las mismas reglas del juego que son la causa del fracaso en materia económica, de la crisis en materia económica y social que estamos padeciendo los venezolanos. Y vemos cómo quienes están en Miraflores insisten en un modelo absolutamente fracasado, en un modelo absolutamente desfasado de la realidad, que ya hemos visto las consecuencias en el pasado y que hoy nuevamente estamos sufriendo todos y cada uno de los venezolanos. No es verdad que haya libre convertibilidad, porque ¿quién en su sano juicio va a ir a cambiar dólares en un banco, bien sea público o privado, si sabe que hay una tasa cuyo valor es más alto en el mercado, como se ha denominado, paralelo? Y no hay libre convertibilidad porque no hay suficiente oferta de divisas. Cuando este plan económico fue anunciado hace ya algunas semanas, lo primero que dijimos es que no hay ninguna medida que lo que busque es aumentar la productividad y aumentar las divisas que entran a la nación. Las divisas que entran a la nación provienen todas y cada una de ellas, o en su grandísima mayoría, de la industria petrolera. Y la industria petrolera hoy está en cada vez mayor crisis. Hoy vemos como la industria petrolera cada vez se desata en cada rincón de nuestro país y la cantidad de petróleo que estamos produciendo es cada vez menor, por lo tanto la cantidad de divisas es cada vez menor. No hay ningún venezolano, y el mismo Simón Serpa lo decía hace algunos días, dejando claro que esto ha sido un total fracaso. La cantidad de divisas, según ellos, que se han transado en este mercado cambiario ha sido de 4 millones de dólares, según ellos. Bueno, esto es una cifra insignificante para lo que requiere un país que necesita salir adelante, para lo que requiere un país que necesita producir, para lo que requiere un país que necesita sacar a su población de la peor crisis en la que ha estado. Así que, repetimos, este nuevo régimen cambiario no plantea nada nuevo, nada novedoso. Ellos hablan de que están dadas las condiciones para traer divisas al país. Bueno, las condiciones que todos conocemos aquí en Venezuela son la de la persecución política, ahora también la persecución una vez más a la empresa privada, son la de la desconfianza entre las partes, el irrespeto a las leyes, el irrespeto a la Constitución, que establece claramente, por ejemplo, entre otras cosas, la independencia de los poderes públicos y la autonomía de un banco central que jamás ha existido, porque quienes están en Miraflores siempre prevalecen el control político sobre la prosperidad económica. Como lo decíamos al principio, estas medidas económicas, esta nueva medida económica forma parte de un paquetazo en donde hemos visto el aumento de los impuestos, en donde hemos visto también la amenaza del aumento de la gasolina, en donde hemos visto nuevas regulaciones, el pago de IVA por adelantado que complica aún más la posibilidad de operación de muchas pequeñas empresas, como este nuevo paquetazo deja por fuera al 50% de la población que no está formalizada, el 50% de la población que vive de su día a día y que no cuenta con estos supuestos apoyos que pretende dar el gobierno. Y por supuesto, esto en el cortísimo plazo ya ha traído dos consecuencias. La primera de ellas, que hemos sentido todos los venezolanos y los que nos están escuchando hasta ahora, perfectamente van a saber que estamos hablando con la verdad, es la inflación. En cuestión de días, en cuestión de horas, los precios se han disparado. Empezando por el mismo transporte público, acordado con las autoridades, que aumentó en un 1000%. Todos los demás precios, en particular de los alimentos, se han desatado en las últimas horas, en las últimas semanas, haciendo que lo que parecía un aumento significativo, haciendo que lo que parecía un aumento que iba a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, bueno, ha dejado claro ser, una vez más, parte de la demagogia, parte del populismo, porque ese aumento se vuelve agua, se vuelve nada en la medida en que los precios
van a continuar aumentando y van a aumentar sencillamente porque no hay producción. Van a aumentar porque hay más demanda que oferta y los bolívares que entran en la economía no tienen a dónde parar, sino en el aumento de los precios, lo que genera una fuerte presión inflacionaria. Evidentemente, esto también ha traído una segunda consecuencia, aparte de la inflación, una consecuencia que nos está golpeando muy duro a los venezolanos, que es la escasez. En los últimos días hemos visto con particular preocupación cómo todo lo que son las proteínas han desaparecido los anaqueles. La carne, el huevo, el pollo, todo lo que implica proteínas para nuestro país, hoy pareciera no existir, pareciera haberse esfumado. Y se ha esfumado nuevamente porque estas medidas, esta persecución que han implementado en contra de los pocos venezolanos que siguen apostando por el futuro, que a pesar de toda la persecución siguen intentando remar contra la corriente, bueno, a esos venezolanos también ahora deciden perseguirlos y esto ha generado una nueva inflación y una nueva escasez que estamos padeciendo todos los venezolanos. Nosotros lamentamos realizar anuncios como este, no nos llena de emoción, no lo celebramos porque Voluntad Popular, la Unidad Democrática, la Asamblea Nacional, lo que quiere es la prosperidad. Voluntad Popular lo que quiere es el futuro. Y no solamente es lo que quiere, es lo que puede y sabe hacer. Voluntad Popular ha planteado en distintas oportunidades planes para recuperar la economía de nuestro país. Voluntad Popular ha planteado planes como Venezuela Energética, como hecho en Venezuela, que buscan generar incentivos para que los venezolanos puedan producir sin ningún tipo de regulaciones, que no sea el Estado el que determine qué, cómo y cuándo se hacen las cosas, sino que sea el venezolano trabajador, ese que se para a las 5 de la mañana, ese que quiere echar para adelante, ese que quiere trabajar, ese que ha dejado todo en esta tierra para sacar a su familia y a su país adelante y que hoy es percibido por parte de quienes están en Miraflores como un enemigo. Quienes están en Miraflores no padecen la crisis que padecemos los venezolanos. Hemos visto videos que se han filtrado por las redes sociales y todos sabemos que quienes están en Miraflores viven a sus anchas, viven en apartamentos lujosos, tienen salud de primera calidad dentro y fuera de Venezuela, están rodeados de escoltas y se trasladan en camiones de seguridad. Esa es la verdad de unos pocos, de los que nos hablan desde el Palacio de Miraflores, desde los que nos hablan desde el poder. Pero los venezolanos de a pie, quienes estamos recorriendo este país, quienes palpamos la realidad todos los días, sabemos que la crisis que estamos padeciendo no es producto de una guerra comunicacional, no es producto de una fantasía como ahora intentan vender, que los millones de venezolanos que han debido salir de nuestro país lo han hecho no porque les haya provocado, no porque no quieran a su tierra, porque si algo aman es a este país, es esta Venezuela. Se han tenido que ir millones de venezolanos porque la crisis se ha vuelto insostenible, porque una persona antes que ver a su hijo morir, o tener que cerrar su empresa, o tener que despedir a sus trabajadores, busca oportunidades donde las hay. ¿O es que acaso no hemos visto a venezolanos triunfando en el exterior, demostrando que simplemente si estuvieran dadas las condiciones, pudiéramos hacerlo mejor? Y esas condiciones son muy sencillas. ¿Cómo es que después de 20 años de fracaso, alguien insiste en aferrarse al poder? 20 años de miseria, 20 años de crisis, 20 años de errores, 20 años de mentiras, 20 años de creer que los venezolanos somos tontos. Bueno, eso ya tiene que acabarse de una buena vez. Y el pueblo tiene que, de una manera unísona, de una manera absolutamente coordinada, alzar su voz. Esta no es la lucha solamente de los pensionados, no es solamente la lucha del sector salud, no es solamente la lucha de los trabajadores informales o de los trabajadores del sector de educación. Esta es la lucha de todo un país que está siendo víctima. Los problemas no son los venezolanos, no es un grupo de música en particular, no es un artista en particular, no es un individuo en particular. La pelea no es entre nosotros, que somos las víctimas de un aparato represor que persigue y aplasta al venezolano que quiere salir adelante y que quiere echar este país a andar. El problema que tenemos todos en común se llama Nicolás Maduro y está en Miraflores. Y eso debemos entenderlo. Y por eso Voluntad Popular no solamente hace las críticas, no solamente hace las advertencias, sino que también plantea planes, propuestas, acciones que serán llevadas a cabo para sacar este país adelante. Así que eso era, en primer lugar, de lo que queríamos hablar el día de hoy, de estas medidas económicas de las cuales nosotros tenemos que fijar una postura, porque lamentablemente están teniendo un impacto sobre el día a día de los venezolanos y en las semanas que vienen va a ser aún mayor, debemos advertirlo, porque pareciera no haber ninguna intención del gobierno de rectificar, ni siquiera de aceptar, de reconocer. Hace minutos veíamos a la nueva relatora de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Bachelet, diciendo, bueno, que no había de parte del gobierno venezolano ninguna intención de ni siquiera reconocer la crisis. Hablan de que volvieron 100, 150 personas que no les fue bien en el exterior, pero niegan que haya más de 2 millones que se hayan tenido que ir porque no tienen simplemente comida y medicamentos. Bueno, esa es la falsedad. Esa es la locura de quienes de tanto tiempo haber estado en el poder
pierden conexión con la realidad, no entienden qué es verdad y qué es mentira, porque el poder los ha obsesionado, los ha consumido y nos han arrastrado a todos en esta miseria. Diputado, en el nuevo decreto del convenio cambiario, ¿cree usted que hay una intencionalidad del gobierno de captar las remesas? Ya ha habido casos de cuentas que han sido bloqueadas por el uso de ellas desde el exterior. Mira, eso es parte de la intención, captar las remesas que con mucho esfuerzo venezolanos que se han ido del país y que quieren seguir apoyando a sus familias que no tienen cómo vivir aquí, envían. Y parte de la intención del gobierno es apoderarse de ese pequeño aporte que le da una persona desde afuera al que siga aquí luchando y padeciendo esta crisis. Evidentemente no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la regulación siempre será vencida con la ingenuidad, con la creatividad de todo aquel que entiende que no tiene por qué someterse a las reglas de juego, que lo que buscan es controlarlo y apoderarse de todo. Lo que mejor podrán hacer es evitar que se manden remesas, pero ponerle la mano a las remesas no va a ser posible hasta tanto no se sincere la economía en nuestro país. Pondrán trabas, subirán los costos de transacción, pero difícilmente se va a resolver, igual que no se van a resolver el resto de los problemas. Yo quiero además aprovechar para hacer énfasis y leer el artículo 4 de esta nueva Gaceta que deja muy claro por qué esto va a fracasar. Dice, el Banco Central de Venezuela solo venderá divisas en moneda extranjera de acuerdo con la disponibilidad que determine su directorio. Bueno, ya está claramente definido cuál es el problema en este caso en particular, y es que no hay disponibilidad de divisas porque no estamos produciendo divisas, porque hemos destruido incluso hasta la gallina de los huevos de oro, que en este caso era PDVSA. Diputado, también se decía que las empresas tienen que dar 20% de las divisas. Esto traería más cierre de empresas, pues, de la situación que hay. Sí, mira, nosotros lamentamos realmente que aquí se pretenda intentar cosas que han fracasado anteriormente y que piensen que por simplemente decirlas de una manera distinta van a funcionar en esta oportunidad. Ya se ha intentado colocar estas regulaciones sobre las empresas anteriormente. Ya se han perseguido, recordemos en el año 2014, que por cierto coincide en buena medida cuando comenzó la peor fase de esta nueva crisis económica, el llamado Dacazo. ¿Qué ocurrió? Bueno, se vació una tienda en particular de electrodomésticos, la gente celebró, o un grupo de gente celebró por unos días que se habían vaciado esas tiendas y que pudieron adquirir productos a bajo precio, y luego no hay productos. Y simplemente pues no hay nada que adquirir. Y lo poco que hay va a aumentar de precio porque los pocos bolívares que hay se van a lo poco que hay. Esa es la realidad. Así que el gobierno y los venezolanos tenemos que también entender que expropiación es igual a escasez, que estatización es igual a fracaso, que control es igual a corrupción. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela, una vez más, luego de 20 años, las mismas políticas que no han traído ninguna solución al pueblo. Diputado, las operaciones al menudeo pueden aliviar en algo un mercado que sabemos ya cómo está. Insisto, yo dudo mucho que esto vaya a tener algún tipo de efecto. Ni siquiera las de menudeo, porque los venezolanos no confían en el sistema, un sistema que sigue siendo opaco, no queda claro, ellos hablan de que esto se va a determinar en base a la oferta y la demanda, pero es evidente que siguen existiendo dos mercados, un mercado que flota libremente y otro mercado que es regulado, no queda claro quiénes son los beneficiarios de esas divisas que posee el Estado. Siguen habiendo entonces fuentes para la corrupción que nos han traído hasta este punto, corrupción de la cual el gobierno prácticamente no habla, simplemente presenta chivos expiatorios. Y bueno, creemos que estas medidas anunciadas el día viernes son parte de la misma política del fracaso. Yo llamo incluso a algunos funcionarios que de buena fe repiten lo que algunos otros dicen pensando que va a funcionar. Y véanse ustedes mismos cuántas veces han dicho, esta vez sí va a funcionar. En cuestión de semanas, ahora la economía sí se va a repetir. Yo escucho a veces a funcionarios, ministros, viceministros, algunos diputados, que quizás hasta por ignorancia dicen una vez más que esto va a funcionar y no se dan cuenta que han dicho lo mismo durante los últimos 10 años. No se dan cuenta, evidentemente, porque la crisis no le pega a ellos. Pero tienen que reaccionar y verse en un espejo y entender que si no ha funcionado antes haciendo lo mismo, tampoco va a funcionar ahora. Listo. Muchísimas gracias. El diputado Juan Andrés Mejía, quien se pronunciaba sobre estas medidas anunciadas por el decreto de conversión. Se están implementando cuando ya han fracasado en el pasado y que se traducen en lo que se ven actualmente como la hiperinflación y la escasez de productos. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Lozán para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men.
Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.